Bendiciones, hermanos. Estamos listos y dispuestos para comenzar el estudio de hoy. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 2, pero no sin antes agradecerles a Dios por estos medios que nos permite para poder contactar, aunque sea virtualmente, pero estar en contacto y poder alimentarnos de la palabra, ya que por diversas causas no se nos permite poder estar en el local de reunión. Nosotros sabemos, ¿verdad?, como dice las Sagradas Escrituras, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí el Señor está. Y si tú estás ahí en tu casa, aunque estés solo, Cristo prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que sabemos que contamos con Él, con su presencia, con el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía a toda la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Vamos a hacer una oración antes de comenzar el estudio. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella. Padre, gracias por aquellos santos hombres a los que inspiraste para que la escribieran. Gracias por haberla preservado, guardado a lo largo de los siglos para que pudiera llegar hasta nosotros. Ayúdanos, dándonos luz y entendimiento para poder comprenderla, porque necesitamos de ti, Señor. Tu palabra no es palabra humana, es palabra tuya, y necesitamos tu ayuda para poder entrar en los entresijos, en lo profundo, en la profundidad de tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Que tu palabra sea el alimento que fortalezca nuestra fe, que haga crecer, Señor, nuestra confianza plena en ti, para que sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida, podamos estar tranquilos sabiendo que estamos en las manos del Todopoderoso, al abrigo del Altísimo. Padre, llévate la gloria y la honra en todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como decía, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 1, versículo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y hoy vamos a empezar en el versículo 2, pero por aquello del contexto lo vamos a leer desde el versículo 1, ¿verdad? Quiero que leamos Romanos 1, del 1 al 7. A ver si nos da tiempo de poder llegar ahí, si no a donde nos quedemos, porque lo importante no es tener prisa, sino que lo importante es que podamos ir entendiendo las Sagradas Escrituras. De eso es de lo que se trata. Bien, Romano, epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también vosotros, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Ya, como dije, hablamos del versículo 1 y terminamos citando algunos falsos evangelios que hoy se predican como si fuera el evangelio de Dios, como si fuera el evangelio de Cristo, sin serlo. Predicación que muchos creen por la falta de discernimiento espiritual, por la ignorancia que en ellos hay de la palabra de Dios. Este es realmente el mayor problema que hoy padece la iglesia. Hermano, no me cansaré de decir esto, porque multitud de creyentes ignorantes
viven defendiendo a falsos apóstoles y pastores, propagando auténticas herejías, creyendo que defienden la verdad, cuando en realidad están contradiciendo las Sagradas Escrituras. Les falta conocimiento. El Evangelio de Cristo había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, dice Pablo. Hay cristianos que no quieren estudiar el Antiguo Testamento. Hay cristianos que cuando te enseñan su Biblia, esta porque es nueva, pero te podría enseñar cualquier otra, y tú verás que siempre mis Biblias están gastadas igual, por delante que por detrás, al principio que al final. Pero hay creyentes que solo tienen gastados el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo tienen nuevito, todavía con brillo. Mire, el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y también necesitamos el conocimiento que en él está encerrado. Necesitamos entender que, bueno, también hay algunos que solamente estudian el Antiguo Testamento y lo utilizan para sacar textos de su contexto como pretexto para enseñar cosas que no son correctas, porque lo interpretan de una manera alegórica, es decir, no tratando de averiguar cuál es el verdadero sentido del pasaje, del texto, sino que ellos toman un texto y le dan el sentido que ellos quieren. Eso es incorrecto. Unos y otros están errados. Es muy importante que nosotros sepamos que el Antiguo Testamento está incompleto sin el Nuevo, pero de igual manera el Nuevo está incompleto sin el Antiguo. La Biblia, la palabra de Dios, está compuesta de los dos testamentos. Y los dos son necesarios conocerlos. Los dos es necesario, para conocerlos, es necesario estudiarlos. Uno sin el otro está incompleto. Y limita la revelación de Dios para nuestras vidas. No podemos basarnos solamente en el Antiguo o solamente en el Nuevo. Necesitamos basarnos en todas las Sagradas Escrituras. Pablo quiere que entendamos esto, que ambas revelaciones se complementan la una a la otra. Hablando en términos generales, podemos decir que el Antiguo Testamento contiene las promesas y el Nuevo Testamento muestra cómo esas promesas habían sido, cómo estas promesas estaban siendo e iban a ser cumplidas. Porque algunas se cumplieron en el tiempo de los apóstoles, otras se cumplieron más tarde y otras aún se tienen que cumplir. ¿Ok? El Nuevo Testamento está lleno de declaraciones como las que encontramos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versículo 21, donde dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús estaba leyendo esta porción del profeta Isaías, al decir el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Al decir él, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, estaba diciendo que lo que él estaba haciendo ya estaba profetizado. Lucas capítulo 22, versículo 37. Fíjense lo que dice, Lucas 22, 37. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. De esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 2. Está hablando justamente de que todo lo que en Cristo se cumple ya había sido prometido anteriormente. Pablo quiere que entendamos que cuando alguien rechaza el Antiguo Testamento, está rechazando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que se cumple en el Nuevo Testamento, ya estaba profetizada en el Antiguo. Ustedes conocen el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad?
cuando el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues bien, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, que también fue inspirado por Dios, solo que todavía no estaba escrito cuando él escribió esas palabras. De hecho, esas palabras de Pablo, que escribió a Timoteo, esas palabras forman parte del Nuevo Testamento. Aún no se había terminado, se estaba escribiendo. Pero cuando Pablo se refiere a las escrituras inspiradas por Dios, se estaba refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Y es importante entender esto. Necesitamos el conocimiento del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo, y necesitamos el conocimiento del Nuevo para poder entender el Antiguo. Ahora bien, actualmente hay muchos falsos pastores que se acogen, como digo, solo a textos sacados de contexto del Antiguo Testamento, interpretándolos como ellos quieren, sin tener en cuenta realmente lo que los textos dicen. Eso no es correcto. La palabra de Dios debe ser interpretada siguiendo unas normas y unos principios ya establecidos en lo que se llama la ciencia de la hermenéutica, la ciencia de la interpretación bíblica. Así que la palabra de Dios, según el apóstol Pablo, consta de los escritos de los profetas y también de los escritos de los apóstoles, del Antiguo y de lo que sería después el Nuevo Testamento. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que la iglesia, la familia de Dios, Efesios 2:20, la familia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La Escritura contiene el mensaje auténtico de Dios para su iglesia. Todo lo que Dios quiere que sepamos está contenido en la palabra de Dios. Pues Dios habló por los profetas y Dios habló por Cristo y por los apóstoles. Ahora bien, hay que saber interpretar correctamente la Escritura para no acabar aplicando a la iglesia textos que no tienen que ver con la iglesia, ni aplicando, por ejemplo, a Israel textos que no tienen que ver con Israel. Para poder entender bien la palabra de Dios hay que estudiar. Eso es lo que vengo a decir, hermanos. Para ser un buen carpintero hay que estudiar. Para ser un mecánico hay que estudiar. Para ser electricista hay que estudiar. No me explico por qué razón hay creyentes que se compran una Biblia y la primera vez que la leen se creen que ya son maestros de las Escrituras. Y no es verdad. Hay que estudiar. Dios nos habla por su palabra, por la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, por las Sagradas Escrituras. Pero seamos honestos, ¿quién conoce realmente las Sagradas Escrituras hoy en día? La mayoría de la gente solo conoce su religión, lo que su denominación le enseña, lo que su pastor le dice. Pero ni siquiera se toma la molestia de saber por las Escrituras si es verdad o no lo que le están diciendo. Y eso es un error, porque nosotros los pastores podemos estar errados. De hecho, vamos aprendiendo. Y es muy importante estar siempre abiertos a la corrección. A mí me sorprende, sinceramente, que algunos se aferran inamoviblemente a lo que les dijeron. Y cuando les muestras por las Escrituras que están errados, se niegan a aceptarlo, aunque lo vean en las Escrituras. Como el católico que se aferra a su virgencita o a la imagen de San Pancracio. El cristiano no debe ser así. El cristiano tiene el deber de estudiar, de escudriñar la Escritura. Miren,
si creyeran de verdad en Dios, hablo de la mayoría que no se preocupa de estudiar. Hay creyentes que cuando ven un vídeo de estudio como este, se aburren y pasan a otro que sea de chiste, de broma, no quieren estudiar. Así nunca jamás van a saber nada. Si creyeran de verdad en Dios, como creen en sus líderes religiosos, no estarían tan alejados de la verdad como están. Algunos se darán cuenta demasiado tarde, y es una verdadera lástima. Escuchen bien. Despierten antes de que sea demasiado tarde. ¿Tienen al Espíritu Santo? ¿Tienen una Biblia? Consúltenlos. Si tienen al Espíritu Santo, hablen con Dios. Si tienen una Biblia, escudriñenla. Comprueben que lo que les están diciendo, comprueben que lo que ustedes creen realmente es palabra de Dios y no religión humana. Es vuestro deber, es nuestro deber. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice que en la escritura del Antiguo Testamento está escrito cómo Dios enviaría a su propio Hijo. Todo estaba ya escrito de antemano. Nuestro Señor Jesucristo nacería del linaje de David según la carne. Todo esto lo podemos ver profetizados en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Hay multitud de profecías cumplidas fielmente en Cristo y en nadie más. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se anunciaba que el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios, iba a nacer de una mujer, la simiente de la mujer, que iba a destruir a la simiente de la serpiente. En el Salmo 2, versículo 7, se anuncia que sería hijo de Jehová, hijo de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 17, lo confirman. Ustedes pueden tomar nota de estos textos que yo voy dando y comprobarlo por ustedes mismos. Yo los cito para que lo comprueben. Después, si quieren, ustedes tienen la posibilidad de darle al pause y ver que el texto que yo les estoy citando realmente dice lo que les estoy diciendo. Génesis capítulo 22, versículo 18, anunciaba que Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nacería de Abraham. Sería del linaje de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1, lo confirma. Génesis capítulo 49, versículo 10, ya profetizaba que descendería de la tribu de Judá. Ustedes saben que Jacob tuvo muchos hijos, pero solo de la tribu de Judá iba a nacer el Mesías. Hebreos capítulo 7, versículo 14, lo confirma. Miqueas capítulo 5, versículo 2, anuncia que nacería concretamente en una pequeña aldea, en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 1, lo confirma. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14, decía que nacería de una virgen. Mateo capítulo 1, versículo 18, lo confirma. El Salmo 22 anuncia que moriría en una cruz. Incluso las palabras que diría estando en la cruz. Primera de Corintios, Lucas capítulo 23, versículo 23, lo confirma. El Salmo 126, versículo 10, 1000 años antes de que ocurriera, ya dice que Cristo, después de muerto, resucitaría. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4, lo confirma. Y así podríamos continuar, anunciando
viendo cómo las Escrituras anunciaron vez tras vez el Evangelio de Dios, anunciando el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios tiene que ver con Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. No tiene que ver con nosotros. El Evangelio de Cristo tiene que ver con su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. No tiene que ver con nuestro bienestar aquí en la tierra. El Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo, Dios no nos promete una vida próspera, de bendición, sin problemas ni dificultades. Nos promete el perdón de nuestros pecados, la resurrección y la vida eterna. No se dejen engañar. Aquellos que les dicen lo que ustedes quieren escuchar, les están engañando. No se dejen engañar. Les va la vida en ello. Por tanto, es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas cosas. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, para la resurrección de entre los muertos. El poder de Cristo se manifestó en su ministerio público. Y ese poder que él desarrolló a lo largo de todo su ministerio era una clara evidencia de quién era Cristo, de su divinidad, del Hijo de Dios. Cuando él decía a Dios, decía mi Padre, estaba diciendo que él era auténticamente Hijo de Dios. Por tanto, Dios. Al declarar Pablo que la Escritura afirma que Cristo es el Hijo de Dios, estaba ciertamente declarando su divinidad. Y esto es algo que podemos ver en toda la doctrina paulina, en toda la doctrina del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, lo veremos más adelante, pero un paréntesis, un ápice simplemente, para que vean que realmente Pablo no solo creía y enseñaba en la divinidad de Cristo, sino que a lo largo de todas sus epístolas él está hablando precisamente de este tema. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermoso, ¿no? Aquellos que dicen que Cristo no es Dios, ¿están locos o qué? La palabra de Dios está clarísima. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Toda la escritura y toda la teología del apóstol Pablo enseña precisamente esta verdad. Todo el que niega la divinidad de Cristo niega la verdad revelada en la palabra de Dios. Y concretamente las declaraciones del apóstol Pablo que afirman sin la menor duda que en él habita la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Este Hijo de Dios, sin dejar a un lado su naturaleza divina, se manifestó también en naturaleza humana. El pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, es un maravilloso texto que con gran sencillez y profundidad dice que Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermoso, ¿no? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, que lo era, sino que se despojó a sí mismo. Como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Me encanta la sencillez de Pablo, con la que señala las más profundas verdades espirituales cuando él habla de estas cosas. Pero escuchen bien, aquí Pablo no está hablando de riquezas materiales. Aquí no está diciendo que él se hizo pobre para hacerte rico a ti en dinero, en poder adquisitivo, en bienes. No está hablando de eso. No se dejen comer el coco. No se dejen comer la cabeza. Está hablando de cosas espirituales. Y es muy importante ejercer discernimiento cuando leemos. En el contexto está clarísimo. Gálatas capítulo 4. Decía que me encanta la sencillez con la que Pablo habla y escribe de estas cosas profundas, pero de una manera sencilla. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Wow! Con este solo texto podríamos estar predicando horas y horas, meditando en cada una de sus declaraciones. Hermanos, si hay algo que no entiendan de estos estudios, por favor, no se corten, escriban un comentario, escriban un correo, info@iglesia-berea.com, y cualquier duda que tengan sobre lo que vamos enseñando, si tienen dudas, si creen que algo que hemos dicho no es correcto, escríbanlo. Pero asegúrense, ¿ok? Porque a veces algunos ven un título de nuestros vídeos y ya nos lanzan a la hoguera. Señores, sean sabios. No juzguen el libro por las tapas. Los títulos de los sermones, como los títulos de los libros, están hechos para llamar la atención sobre el contenido. No juzgue el título. Analiza el contenido a la luz de las Sagradas Escrituras. Es increíble cuánta gente, con el vídeo de por qué ya no soy evangélico, que por qué he desertado, que por qué pongo las manos en el arado y miro para atrás, que si renuncio a mi fe me voy a condenar, bueno, cuánta gente dice tonterías y necedades simplemente porque no se toman la molestia de ver el contenido del vídeo, en el que no reniego de mi fe, en el que lo que reniego es de identificarme con una denominación que está llena de comerciantes de la fe. El 90% de las iglesias evangélicas hoy no son cristianas. Son grupos religiosos que comercian con la fe. Y el 10% restante de las iglesias evangélicas guardan silencio y dejan hacer a aquellos otros cobardemente, cuando la palabra de Dios nos llama a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Judas, versículo del 3 al 4. Por tanto, hermanos, no juzguen los vídeos por los títulos, vean el contenido, analícenlo a la luz de las Escrituras, y si algo no concuerda con la palabra de Dios, escríbanos, llámenos la atención. Estamos abiertos a aprender, estamos abiertos a dialogar,
a estudiar juntos la palabra de Dios, pero hagámoslo con respeto. Al decir el apóstol Pablo, su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, Pablo está describiendo quién era aquel que él consideraba el centro del Evangelio de Dios. No solo para él, sino quién es también para nosotros. Por medio de Cristo Jesús, o de Jesucristo, Cristo Jesús, o Jesucristo, el Salvador ungido, o el ungido Salvador. Jesús significa Salvador, Cristo significa ungido. Por medio de Él podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Sin Él no existe la salvación para nadie. Sin Cristo, lo único que obtendrás es condenación eterna. Con Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todo esto, dice Pablo, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo cuando leo declaraciones como esta, inmediatamente me pregunto, ¿está Dios conmigo? Pregúntate, ¿está Dios contigo? Lucas capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El pasaje que tenemos en la carta de Pablo a los romanos y que estamos estudiando nos muestra pues la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, manifestada ambas claramente en las Sagradas Escrituras. Dios, que por amor a nosotros entregó a la muerte a su Hijo, a su propio Hijo, también lo resucitó de entre los muertos y lo hizo a través de su Espíritu, quien como Espíritu de santidad mora en Cristo y mora también en todos los creyentes, en todos los que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es el hecho más importante de todos cuantos sucedieron en torno a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección. Ningún otro evento revierte la importancia que ésta, porque demuestra, sin el menor atisbo de duda, de que Cristo es Dios y de que toda su palabra es verdad. Porque Él dijo, destruyan este templo y al tercer día resucitará. Maestros religiosos ha habido muchísimos a lo largo de la historia de la humanidad. Y sigue levantándose, cada día se levantan distintos líderes religiosos. Pero ninguno jamás ha logrado profetizar su propia muerte y resurrección, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y si alguien lo ha profetizado que iba a morir y resucitar, lo que es cierto, que es el único que ha podido resucitar, ha sido Cristo Jesús. Cristo es el único fundador de una fe que no está compuesta en palabras, sino en el poder de Dios. La resurrección de Cristo es la prueba indubitable que obliga a todo ser humano a rendirse delante de Él. Hay un pasaje de las Escrituras
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que es muy interesante, que yo quiero compartir con ustedes. Hechos, capítulo 17, versículos del 30 al 31. Hechos 17, del 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, ese día está en el corazón de Dios, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, escuchen bien, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense bien en esta frase última. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo justamente por Cristo, porque dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa eso? Este pasaje es digno de estudiarse profundamente. A mí me encanta profundizar en las Escrituras porque de verdad encuentro en ella una riqueza que también enriquece mi fe. Aquí Dios mismo está diciendo que por medio del apóstol Pablo, que todo el mundo debería creer. Dios ha dado fe a todos. Es decir, Dios ha dado a todos motivos para creer. Cuando resucitó a Cristo, cuando levantó a Cristo de entre los muertos, Dios estaba dando pruebas y evidencias de que Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Y esa evidencia, la resurrección de Cristo, es más que suficiente como para que todo el mundo creyera en el Señor. Y este es un hermoso pasaje que tira por tierra la doctrina calvinista de que Dios da fe a unos cuantos y al resto se la niega. Eso no es cierto. Aquí dice claramente la Sagrada Escritura, no la palabra de Juan Calvino ni de Lutero, no. La palabra, no de Agustín de Hipona, no. La palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Dios ha dado fe a todos con haber levantado a Cristo de entre los muertos. Dios ha dado motivos para creer. De modo que aquel que cree se salvará. Y aquel que rehúse creer, como dice Juan 3:36, no se salvará, sino que la ira de Dios estará sobre él. La resurrección de Cristo es también, sin lugar a duda, la esperanza de nuestra resurrección. Como vamos a estudiar más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 11, donde dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O como está escrito más adelante en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23. En esos textos, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, otro de los textos que podríamos estar ahí semanas investigando este tema. Interesantísimo. No tenemos tiempo para desgranarlo todo, porque nos pasaríamos de un texto a otro, de una epístola a otra, y estamos en Romano. Pero cito este pasaje para demostrar que la resurrección de Cristo es también nuestra esperanza de resucitar de entre los muertos.
La esperanza de la resurrección distingue a los verdaderos hijos de Dios, que miramos la muerte cara a cara sin miedo, ni temor alguno, de ningún tipo, porque confiamos plenamente en la gracia y en la misericordia de Dios, manifestada en la cruz del Calvario y también en la resurrección de Cristo, manifestada en el poder que le resucitó de entre los muertos. Hermanos, en estos días hay mucha gente angustiada por la enfermedad. Hay hermanos nuestros que están pasándolo mal porque están enfermos. Otros están pasando por enfermedades de todo tipo. Y algunos se manifiestan angustiados. Para nosotros, los auténticos cristianos, los que tenemos de verdad fe en Dios y creemos en su palabra, la enfermedad no es sino un periodo de preparación, a fin de que nos despeguemos de las cosas materiales, para que dejemos de amar las cosas que son del mundo, que están en el mundo. ¿Y qué pasa? Porque el mundo pasa. Y los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos y la vanagloria de la vida, pasa. Pero los que tienen la verdad de Cristo, los que conocen la palabra de Dios y tienen fe de que se cumple, estos permanecen para siempre. Romanos capítulo, bueno, lo dejamos aquí porque de verdad que nos vamos a avanzar mucho y ya son 40 minutos. Quiero decirles, hermanos, en esta epístola a los romanos vamos a ver cosas maravillosas. Pero es importante que conforme la vamos leyendo y estudiando, vayamos profundizando en el mensaje que nos vamos encontrando en las Sagradas Escrituras. Hermanos, todo lo que creemos ya fue profetizado. Todo lo que dice el Nuevo Testamento ya fue anunciado en el Antiguo. Y para nosotros los cristianos, el Antiguo es tan importante como el Nuevo, y el Nuevo es tan importante como el Antiguo. Porque toda la Escritura de Dios es útil para nuestras vidas. No debemos tener favoritismo. Es verdad que hay pasajes que nos gustan más que otros, pero hermanos, debemos meditar en toda la palabra de Dios. Y es importante esto, apreciar todas las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios nos habla del Hijo de Dios, de Jesucristo, o de Cristo Jesús, como queramos, el Salvador, el ungido de Dios. En la palabra tenemos profecías relacionadas con Cristo que no se han cumplido en nadie más que en Él. Y que al cumplirse en Él demuestra que Dios se adelanta a los acontecimientos. Dios sabe lo que va a suceder, no 1000 años antes de que suceda. Desde siempre Dios sabe todas las cosas, porque Dios es omnisciente. Cristo fue declarado Hijo de Dios, y eso significa que es también Dios. La divinidad de Cristo es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Así que si tú eres testigo de Jehová y no crees que Cristo sea Dios, estás creyendo una mentira. Si tú eres adventista y te han dicho que Cristo es el arcángel Miguel, pero que no es Dios al nivel de Jehová Dios, te están engañando. Salte de esos grupos religiosos que te están enseñando verdaderas herejías, porque las Sagradas Escrituras son fáciles de entender y hemos visto pasajes que declaran abiertamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla del Espíritu de Santidad, que levantó de entre los muertos a Cristo y que un día
te levantará a ti si tú crees en la palabra de Dios. Estas cosas son para meditarlas, son para guardarlas en nuestro corazón y profundizarlas. Porque cuando creemos estas cosas, nuestra fe se hace firme, se fundamenta en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la resurrección de Cristo es una realidad. La resurrección de Cristo le diferencia de cualquier otro fundador de religiones. De Buda, que fue uno que dijo, he sido iluminado. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. De Mahoma, que dijo, yo soy un profeta. Cristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador del mundo. Aquel cuyo nombre nos ha sido dado, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Y para demostrarlo, Dios ha permitido, ha profetizado muchas cosas que se cumplieron en Cristo y otras que se han de cumplir, aún las que están pendientes. Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿No es hermosa? Ora al Señor. Pídele a Dios que te dé luz, entendimiento para creer estas cosas. Y si hay algo que no entiendes, por favor, escríbenos un correo. Mándanos un mensaje. Escribe un comentario. Yo siempre respondo los comentarios. Excepto cuando son personas que no están interesados en conocer la verdad, sino en insultar, o cuando son personas que lo que quieren es imponer sus doctrinas. Y ahí cuando una persona demuestra con su actitud que no está interesado en la verdad, no voy a perder mi tiempo. Pero todos aquellos que preguntan con sinceridad, todos aquellos que quieren saber, no hay comentario que yo no responda en todos los vídeos. Por tanto, hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Ha sido dejada para nuestra perfección, para perfeccionarnos a los santos. Meditémosla, creámosla, pongámosla por obra. Y Dios, que nos ama tanto, nos bendecirá. Hasta aquí el estudio de hoy. La próxima semana, si Dios quiere, continuaremos con este estudio de la palabra de Dios, meditando verso a verso. Nos hemos quedado en el versículo 4, seguiremos en el versículo 5, si Dios lo permite, el próximo jueves. Hagamos una oración, dándole gracias a Dios por su palabra y pidiéndole que nos ayude a entenderla y a vivirla. Padre del cielo, gracias por este tiempo hermoso que podemos dedicar para estudiar tu palabra. Llévate la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, fortalezca la fe, la firme determinación de tus hijos de seguirte fielmente conforme a las Sagradas Escrituras. Anima, fortalece, consuela, guía, dirige, exhorta, corrige por medio de tu palabra. Que tu iglesia, Señor, se interese cada día más por tu palabra, para que no ande descarriándose, porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Señor, llévate la gloria y la honra, porque eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Deseo de todo corazón que ustedes disfruten del estudio de la Escritura como disfruto yo. Dios les bendiga. Hasta el próximo día.